Bienvenidos, mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y en esta ocasión, en este Hot Topics, vamos a hablar sobre invirtiendo el paradigma, la posibilidad de que exista una fibrilación auricular neurogénica. Y en este caso vamos a invertir entonces el paradigma que nosotros conocemos, que es que un proceso inicialmente cardíaco, una arritmia, una fibrilación auricular, puede originar entonces un evento cerebrovascular. Pero existe la posibilidad de que se produzca el proceso contrario, es decir, que a partir de un evento cerebrovascular se pueda producir una arritmia, una fibrilación auricular. En este caso, se trataría entonces de una fibrilación auricular de origen neurogénico. Entonces tenemos, invirtiendo el paradigma, un evento cerebrovascular y posteriormente el desarrollo a partir de ahí de una arritmia, la fibrilación. Vamos a presentar este estudio publicado en este año 2018. Este estudio es fibrilación auricular detectada después de un evento cerebrovascular. Esa fibrilación auricular está relacionada con una baja incidencia de recurrencia, o sea, de que se repita un segundo evento cerebrovascular. Quiere decir entonces que esa fibrilación auricular producida después de un evento cerebrovascular es diferente a la fibrilación auricular que todos nos conocemos. Entonces vamos a ver si es así o no. Este estudio fue publicado en Neurology por el doctor Luciano Esposato este año en 2018. Ok, entonces para este estudio se tomaron tres grupos, se evaluaron tres grupos. Un primer grupo está constituido por pacientes que tenían una fibrilación auricular, desarrollaron un evento cerebrovascular y después de ese evento cerebrovascular se mantuvieron en fibrilación auricular y se evaluaron por un año para determinar la posibilidad de que se desarrollara un segundo evento cerebrovascular. Es decir, vamos a determinar si a partir de este paciente que desde el principio tuvo fibrilación auricular, si después de un primer evento cerebrovascular, cuál es la posibilidad de que se desarrolle un segundo evento cerebrovascular. Este sería el primer grupo. El segundo grupo eran pacientes que inicialmente estaban en ritmo sinusal, presentaron un evento cerebrovascular, se mantuvieron en ritmo sinusal por un año y se le evaluaron entonces la posibilidad de que desarrollaran un segundo evento cerebrovascular. O sea, estos pacientes no hay una conexión directa entre una arritmia y un evento cerebrovascular, siempre estuvieron en ritmo sinusal. Y el tercer grupo son pacientes que inicialmente estaban en ritmo sinusal, presentaron un evento cerebrovascular y posteriormente a este evento desarrollaron fibrilación auricular. Se evaluaron por un año y se determinó la posibilidad de que desarrollaran, el riesgo de que se desarrollaran un segundo evento cerebrovascular. Vean entonces, vamos a ver la posibilidad de recurrencia de evento cerebrovascular. Es mucho mayor para los pacientes que tenían inicialmente la fibrilación auricular. Y vean ustedes entonces que la posibilidad de que se desarrolle un segundo evento cerebrovascular es menor para los pacientes que tenían ritmo sinusal desde el principio y es menor que para los pacientes que desarrollaron fibrilación auricular después del primer evento. Entonces son dos cuadros diferentes. Los pacientes que tenían fibrilación auricular desde el principio y los pacientes que o estaban en ritmo sinusal desde el principio o que desarrollaron fibrilación auricular después de un primer evento. Vean entonces, vamos a ver los tres casos. Si tomamos en cuenta como riesgo, como base, el riesgo 1, los pacientes que se mantuvieron siempre en ritmo sinusal, ustedes pueden ver que los pacientes que tenían fibrilación auricular desde el principio tienen un 25% de posibilidades mayores de desarrollar un evento cerebrovascular que los pacientes que estaban en ritmo sinusal desde el principio. A ese grupo que tenía fibrilación auricular desde el principio, en inglés lo vamos a nombrar como CAF, K-A-F. Y vean ustedes que el grupo de pacientes que desarrollaron fibrilación auricular después del primer evento,
la posibilidad de que desarrollaran un segundo evento cerebrovascular es igual, no hay diferencia significativa con respecto a los pacientes que se mantuvieron siempre en ritmo sinusal. Es decir, que hay dos grupos, entonces volvemos a repetir, hay dos grupos diferentes. Los pacientes que tenían fibrilación auricular desde el principio, el grupo CAF, y el grupo de pacientes o que tenían ritmo sinusal siempre o que desarrollaron una fibrilación auricular después del primer evento. A ese grupo de pacientes que desarrollaron fibrilación auricular después del primer evento cerebrovascular, en inglés lo vamos a llamar AFDAS. Entonces tenemos tres grupos. El grupo CAF, que tenía fibrilación auricular desde el principio, el grupo de ritmo sinusal y el grupo AFDAS, que es el grupo que desarrolló fibrilación auricular después del primer evento cerebrovascular. Veamos entonces, el grupo AFDAS, el que desarrolló la fibrilación después del primer evento, no hay diferencia significativa con respecto a la incidencia de un segundo evento cerebrovascular con respecto a los que tenían desde el principio ritmo sinusal. Y los pacientes que tenían fibrilación auricular desde el principio, entonces vean ustedes que tienen un riesgo mayor, 25% mayor, de desarrollar un evento cerebrovascular después de un primer evento. Ese riesgo es mayor que con respecto a los pacientes que siempre tuvieron ritmo sinusal. Otro elemento interesante es, vamos a ver la incidencia de enfermedad cardiovascular en los tres grupos. Y vean ustedes entonces que los pacientes que, por ejemplo, con respecto a infarto de miocardio, la incidencia de infarto de miocardio es mucho mayor en los pacientes que tenían fibrilación auricular desde el principio que los pacientes que tenían ritmo sinusal o que desarrollaron la fibrilación auricular después del primer evento cerebrovascular. Lo mismo pasa con respecto a coronariopatía, la incidencia es mayor para los pacientes del grupo CAF, y con respecto a falla cardíaca, la incidencia también es mayor para los pacientes del grupo CAF con respecto a los de ritmo sinusal y los del grupo AFDAS. Vean entonces, ustedes, vamos a ver un resumen acá. Entonces los del grupo CAF, los que tienen fibrilación auricular desde el principio, entonces tienen un 25% mayor riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular y la incidencia de enfermedad cardiovascular en sí, ya sea coronariopatía o falla cardíaca o infarto, es mucho mayor. Los pacientes que desarrollaron fibrilación auricular después del primer evento cerebrovascular, el grupo AFDAS, vean ustedes que no hay diferencia en la incidencia de un riesgo de un segundo evento con respecto a los que siempre tuvieron ritmo sinusal, y tampoco hay diferencia en la incidencia de cardiopatía con respecto a al grupo de pacientes que siempre tuvieron ritmo sinusal. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el grupo CAF, el grupo con fibrilación auricular desde el principio, el problema es esencialmente cardiogénico. Y para el grupo AFDAS, para los que desarrollaron fibrilación auricular después del primer evento cerebrovascular, el problema esencialmente es neurogénico. Entonces tenemos dos problemas diferenciales. Un problema cardiogénico para los pacientes que siempre tuvieron fibrilación auricular y un problema neurogénico, o sea, una fibrilación auricular que se desarrolló a partir del cerebro. Un problema neurogénico del sistema nervioso. Vamos ahora entonces de la práctica clínica al laboratorio. Vamos a evaluar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que explican el desarrollo de este grupo AFDAS, es decir, de la fibrilación auricular neurogénica. Entonces podemos decir que a partir de un evento cerebrovascular se desarrolla esencialmente un desbalance autonómico. Tenemos una conexión entre el cerebro y el corazón, tanto de fibras simpáticas como de fibras parasimpáticas. En este caso, el evento cerebrovascular afecta a un área, esencialmente la llamada corteza insular, la ínsula, que produce un desbalance entre los grupos, entre la estimulación simpática y la parasimpática, favoreciendo el flujo simpático sobre el parasimpático. Esto va a actuar entonces a nivel de estimulación de fibras simpáticas, produciendo inflamación a nivel del tejido del miocardio. Y esta es la causa subyacente para el desarrollo de la arritmia. Veamos nuevamente, entonces tenemos aquí la corteza insular, que tanto la ínsula derecha como la ínsula izquierda tienen fibras tanto simpáticas como parasimpáticas.
La ínsula está conectada con el hipotálamo, con el sistema límbico y con el tallo cerebral y entonces va a fluir fibras simpáticas y parasimpáticas. El aumento en el flujo de las fibras simpáticas entonces va a actuar sobre el plexo cardíaco ganglionar y entonces eso es lo que va a producir el desbalance y la afectación del miocardio, la inflamación y el desarrollo de arritmia. Entonces vamos a ver el proceso más a profundidad. Entonces vemos aquí que la estimulación simpática, la estimulación sobre el receptor beta, va a producir estrés oxidativo e inflamación. Eso va a producir necrosis del cardiomiocito y alteraciones en la actividad eléctrica, favoreciendo el desarrollo de la fibrilación auricular. Concluyamos entonces. La fisiopatología, la clínica y el pronóstico de AFDAS, es decir, de la fibrilación auricular después del primer evento, difiere de los pacientes que siempre tuvieron fibrilación auricular. CAF, los pacientes que siempre han tenido fibrilación auricular, se asocia principalmente con enfermedad cardíaca y AFDAS se relaciona esencialmente con un proceso neurogénico. AFDAS se origina por un desbalance autonómico e inflamatorio y entonces aquí se plantean una serie de interrogantes para el futuro. Primero, sería interesante en el grupo AFDAS utilizar, después del primer evento cerebrovascular, medicamentos antiinflamatorios preventivos para evitar el desarrollo de la fibrilación auricular, como las estatinas. Sería interesante o sería posible utilizar medicamentos que modulen el sistema autonómico, es decir, los beta bloqueantes, para evitar entonces el desarrollo de esta fibrilación auricular neurogénica. Y el tercer punto, podríamos desarrollar biomarcadores que nos permitan determinar qué pacientes van a desarrollar fibrilación auricular después de un primer evento cerebrovascular. Muchas gracias por su atención.